era mi compañero en la facultad y trabajaba ya con el doctor Laguna. Y ocurrióseme pedirle que hablara con el doctor Laguna, que a lo mejor me aceptaba para hacer mi tesis, quién sabe en qué. Pero entonces habló con el doctor Laguna. El doctor Laguna me recibió con el estilo muy particular que tenía, hosco, brusco, ¿no? Y lo recibía uno casi con no tanto como una bienvenida, sino con una amenaza. Dice, bueno, pues te acepto, pero aquí el que no trabaja se va. Entonces llego yo al departamento y ya estaban Armando Gómez Puyó, Enrique Piña. Victoria Chagoya andaba de paseo en Wisconsin. La habían mandado. El doctor Laguna tenía una costumbre que era que a cada uno de los alumnos nos arreglaba visitas al extranjero. Él se encargaba de todo. Ahí me tocó un día que llegaron y me hablaron de la OEA, que tenía yo un viaje a Nueva York el 18 de diciembre de 1960 y que tenía que irme, pues allá voy. Entonces, ya en ese tiempo, como pueden ver ustedes en esa foto de ahí, a ver si funciona esto, no funciona. No, en la computadora. Aquí, ahí está. Estos tres ya estaban, la doctora Chagoya chiquita, ¿no? Armando Gómez, Enrique Piña y yo, que era el recién llegado. Y este fue nuestro primer congreso de la Sociedad de Bioquímica en 1960, que por cierto fue en el Instituto Nacional de Cardiología. Sin embargo, como Victoria no estaba, muchos de la gente entonces nos reconocía como los alumnos de Laguna, Piña, Peña y Puyó, las tres P's. Se incorporaron luego, y espero que no se me olviden muchos, Marieta Tuena, que luego se casó con Armando, muy lista, Sergio Estrada, Edmundo Chávez, Alfonso Cárabes, Francisca Sandoval Pachis, también después esposa de Cárabes, Yolanda Saldaña, Alberto Gavata, Juan Díaz Agoya, Carlos Gómez Lojero, Eliodoro Celis, y siguió la lista de gente, ¿no? Una de las cuestiones que ya he relatado en alguna otra ocasión y que nos unió muchísimo fue que, a pesar de que trabajábamos como en temas diferentes, un día nos encontramos, yo no me acuerdo quién de nosotros fue el que encontró un librito que era el resumen de un simposio que organizó nada menos que Hans Krebs en Inglaterra, y en donde estaban los más grandes de la bioquímica. Y se nos ocurrió que además de los seminarios del departamento, nosotros podríamos hacer algo por nuestra cuenta. Y nos pescamos el librito rojo que le llamábamos, porque es rojo. Y nos tocaba de a capítulo a cada uno en un seminario que teníamos por las tardes, porque los seminarios del Departamento de Bioquímica eran los sábados a las 8:15 de la mañana, el estilo del doctor Laguna. Entonces, pescamos nuestro camino de investigación. El doctor Laguna nos dio libertad y a mí, después de mucho batallar y una estancia en Nueva York que el doctor Laguna no me autorizó, y tuve que renunciar a mi plaza, pero después me aceptó. Al regreso empecé a trabajar con las levaduras, Armando Gómez Puyó con las mitocondrias, y
A lo mejor Enrique me corrige, pero tengo la idea de que un día el doctor Laguna le sugirió a él y a Victoria Chagoya que estudiaran los efectos de un ácido ribonucleico que había ahí en el laboratorio. Y creo que lo inyectaron a las ratas y encontraron cosas muy, muy interesantes. Pasa el tiempo y entonces caen en cuenta de que es un componente de ese ribonucleico, el importante, que se llama adenosina, y que siguieron estudiando primero juntos, Victoria y Enrique, luego cada uno por su lado en distintos aspectos, y la que persistió hasta el final y hasta la fecha es Victoria Chagoya, que sigue trabajando en esto. Y Enrique estudia distintos aspectos del metabolismo de aminoácidos en distintas condiciones. Entonces, ahí empezó nuestra carrera. Y siguiendo no la recomendación, sino la orden estricta del doctor Laguna, trabajábamos como locos. Y yo siempre a los jóvenes que ingresan al instituto ahora, a cualquier departamento, digo, para un joven que arranca en su carrera, el horario debe ser de 7 a 9, ¿no? Pero no de la mañana, sino de 7 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Entonces esto fue, y claro, ya después cada quien pescó su carrera académica y la verdad es que no nos ha ido mal, ¿no? Son 60 y poquito más de años que... Luego viene otro capítulo en 1970, pasa el 68 y queda la locura instalada para siempre en la UNAM. Los izquierdistas deciden que el gobierno, que las autoridades son perversas, que no sé qué, que no sé cuánto, y se organizan un grupo de estudiantes. Yo no siento que fueran los estudiantes en sí, sino que había uno de nuestros maestros también del Departamento de Bioquímica, el doctor Félix Córdoba, que los impulsaba ahí. Por cierto, en una asamblea que se empezaron a estilar en esas épocas, Enrique Piña tuvo no un encuentro, pero sí unos jaloneos físicos con el maestro Córdoba. Y el otro era el doctor Bojalil, que era el jefe del departamento de parasitología, y ellos como que asusaban a los estudiantes sobre la base de creencias políticas y no académicas. Y esa fue una etapa muy complicada, de manera que ya cuando llegó el doctor Soberón apaciguó las cosas, consiguió dinero para que le hicieran un centro de investigación al maestro Córdoba en Baja California, aquí cerquita, y al doctor Bojalil le hicieron la unidad de la UAM Xochimilco y se hizo La Paz. Sin embargo, el doctor Laguna decidió que era difícil con lo que quedaba de todas maneras de aquel movimiento hacer investigación en la facultad. Y él, ya como director de la facultad, nos hizo todos los arreglos a su estilo. Creo que se comunicaba mucho con Armando Gómez Cuyó, que merecidamente era su alumno predilecto, y arregló para que nos fueran al Instituto de Biología. Y nos fuimos, no todo el departamento, quedó una pequeña parte, y nos fuimos al Instituto de Biología, incluyendo a Enrique Piña. Y ahí estuvimos también con no pocas dificultades. Los biólogos decían que nosotros éramos médicos y que por lo tanto éramos perversos. Y
y nos hicieron la vida imposible durante 2 o 3 años, hasta que finalmente el doctor Soberón metió la paz y nos hizo un centro de investigación. Pero Enrique se quedó con la tentación del departamento de bioquímica, a lo mejor un remordimiento de conciencia, vayan ustedes a saber, y se regresó del Instituto de Biología a batallar con lo poco que había quedado del departamento y a ver cómo lo movía. También un poco al estilo del doctor Laguna. Yo siento que nosotros fue probablemente el que heredó un poco, a lo mejor ya lo traía genéticamente, ¿no? El genio, aquí sus vástagos, Antonio, Lupita, Martín, todos sus hijos podrán platicarles en petit comité más de los estilos educativos del maestro Piña. Ahora, luego viene una época de mucha amistad entre los Peña y los Piña. Yo, como les platicaba, me fui escapado del departamento ante una oferta que me hizo el doctor Abraham White, que era el autor del libro más famoso entonces de bioquímica, y el doctor Laguna no quería que yo me fuera, pero me puse necio y me fui, y después me arrepentí, porque el proyecto que me dio el doctor White era una porquería. Aunque publicamos 3 trabajos y todo, aquello no funcionó gran cosa, pero ya estando mi esposa y yo en Nueva York, recibimos una carta de los Piña. El doctor Laguna les había conseguido una estancia con el premio Nobel Edward Tatum en el entonces Instituto Rockefeller, y no tenían a dónde llegar, y nosotros teníamos un departamento de una sola recámara y la cocina. Mi mujer y yo nos acomodamos en la cocina y le cedimos la única cama que había en el departamento en el Bronx a Enrique y Marta. Ya consiguieron ellos su lugar, y de ahí nos hicimos grandes amigos, solos en Nueva York. Organizamos un grupito de latinos, los Piña, los Marcos Roskins, que era egresado del CIMBESTAB, y unos venezolanos, los Camejo, y nos reuníamos a platicar y bebíamos. Y como no éramos potentados, bebíamos un vodka que yo preparaba en el laboratorio, diluyendo el alcohol reactivo al 40%. Y le agregaba, para que tuviera bouquet, le agregaba un poquito una cucharadita de tequila, que no supiera simplemente alcohol. Pero ahí, entonces empezamos una amistad. Salíamos a distintos lugares, y esta es una foto, creo que en Filadelfia. Ahí está Enrique, Marta y mi esposa, que ya murió, otra más. Luego siguieron pasando los años. En el 72, me acuerdo, el doctor Laguna decidió darnos un premio después de 5 años de trabajar, y nos pagó. Claro, teníamos que tener un trabajo que presentar en un congreso internacional en Ámsterdam, y nosotros nos fuimos con los Piña primero tomamos una semana en París, y ahí nos la pasamos muy bien, fuimos a todos lados, y luego rentamos un cochecito para irnos a Ámsterdam. Claro,
Si íbamos a Ámsterdam, ¿por qué no pasar por la capital de la Champaña? Y fuimos a Epernay. Surtimos la cajuelita del coche con unas botellas de champaña. Y la primera nos la bebimos en unas lomas que hay ahí cerca de Epernay. Y estuvimos muy contentos. Ya llegamos al Congreso y es muy interesante, ¿no? Porque del Congreso mi mujer y yo fuimos los peores porque de ahí nos fuimos de regreso, no nos regresamos directamente, sino que Armando Gómez Puyó, esta es otra foto, no sé ni qué sitio sean, ¿no? En qué lugar, ahí está Antonio Piña, el hermano de Enrique. Esta es una foto que no sé a quién me dio hace mucho tiempo, cuando estamos con el doctor Guzmán. Curiosamente no tenemos una foto nuestra con el doctor Laguna, ¿no? Entonces, aquello entonces nos siguió seguimos con el tiempo, frecuentándonos, íbamos, nos reuníamos, platicábamos y todo, aunque cada quien tenía su carrera académica distinta. Pero uno de los acontecimientos importantes fue que los Piña, que eran y son, me imagino, más creyentes que yo, y nosotros decidimos bautizar a nuestra hija chiquita Aura. La foto está muy oscura, pero ahí se ven los dos Peña, los dos Piña y las dos primogénitas, Marta Piña y Alejandra Peña, y la chiquita que fueron a bautizar. Otra de las actividades que desarrollábamos era los campamentos. Viajábamos a donde ustedes, hay un lugar remoto. Un día mi papá tenía la idea de que él en sus mocedades, andando por la sierra, había encontrado un lugar donde podría haber un tesoro. Esto está al noreste de Durango, en una barranca, y fuimos a buscar el tesoro. Y este es nuestro campamento en la cumbre de esa barranca, ¿no? Ahí está mi esposa, Enrique y creo que Marta, y las tiendas de campaña por todos lados. Esa es la barranca que llega hasta el fondo, la barranca de Basís se llama. Hicimos la excursión de todo el día caminando para encontrar, con una foto vieja de mi papá, el sitio del supuesto tesoro, y divisamos realmente una cueva al otro lado de la barranca, que desde luego ya no pensamos ni en explorar. Después se aclaró, algunos arqueólogos durangueños encontraron ruinas por todos lados en esa zona y restos arqueológicos. Este era el comité, ¿no? Ahí ven ustedes a mi hermano mayor, que también le daba por eso. Allá está Enrique Piña a la derecha, Alejandro Centella y parte del comité. Caminamos todo un día y de regreso, miren cómo quedamos. Ahí está Enrique tirado abajo de un pino, deshecho, ¿no? Entonces, también nos reuníamos para festejar. Ayer era el cumpleaños de no sé quién, y los papás de Enrique tenían una casa en Tequisquiapan, muy bonita, y era el cumpleaños de alguien, y aunque ustedes no lo crean, yo hice esa piñata, ¿no? Entonces, este es y luego, pues ya, con el paso del tiempo, aquí ven ustedes la prole de los doctores Laguna y Guzmán, ¿no? Ahí están Edmundo Chávez, Elisa Mora, que era la secretaria del departamento, Eleodoro Celis, el doctor Laguna ya con sus bigototes. Cuando empezamos no usaba esos bigotes,
el doctor Guzmán, Sergio Estrada, María Tatuena, Victoria Chagoya, Amabata Pachis, Carlos Gómez Lojero, Enrique Piña, Juan Díaz Agoya, Alfonso Cárabes y yo, que ya no ocupe porque eran muchos allá atrás. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda de esto, no? Pues que hay dos cosas en la vida que son muy importantes. Una de ellas, el trabajo, el no cejar, no parar nunca y seguir adelante. Y, insisto, para los jóvenes el horario de trabajo tiene que ser de 7 a 9 como era el nuestro. Inclusive a veces el doctor Laguna me daba un aventón en un cochecito viejo que tenía, un Austin, porque yo vivía más o menos cerca de su casa. Y el otro, que los grupos de trabajo deben llevar una relación cercana, deben ser amigos. No basta con que el trabajo los atrape y los deje sin hacer. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer y ya está en los campamentos, en los viajes, en las locuras que se nos ocurrían, teníamos la posibilidad de interactuar y de trabajar. Y de ahí quedan amistades que duran para siempre, ¿no? Afectos que no se van nunca. Y eso, casi diría yo, vale más que el éxito académico que podamos tener cada uno de ellos. Y yo me congratulo de haber encontrado en mi vida, en una edad en donde andaba yo perdido, a mis grandes amigos, Armando, Marieta, Enrique, Marta, Victoria, todos los que nos fueron siguiendo y que han sido ejemplo para unas nuevas generaciones, ¿no? Enrique Piña se vino a la Facultad de Medicina y empezó con muchas dificultades, pero a volver a su estado inicial al Departamento de Bioquímica hasta que llega el momento actual, en donde ahí está Juan Pablo IV con su cachucha de siempre, que es el jefe ahora, y allá no es el jefe, ya acabó, ahora es Federico. Bueno, pues ahora a Federico le toca y les deseo la mejor de las suertes. Y muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad simplemente de recordar todas estas locuras que vivimos durante muchos, pero de veras muchos años, más de 60 años. Muchas gracias. Escucharemos ahora las palabras de la doctora Yolanda Saldaña Balmori, profesora del Departamento de Bioquímica. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Tardes? Ya, tardes. Mi power. ¿Tengo que cambiarlo yo? ¿Yo lo cambio? Sí. ¿Con cuál? Con este. Con este. Sí. Pero lo pones en grande, ¿no? Sí. Gracias. Bien, gracias por haberme invitado a esta ceremonia. En el momento en que lo supe me sentí muy satisfecha porque efectivamente mi relación con Enrique Piña data desde 1964, un poquito más adelante. Bien, entonces el doctor Piña, promotor de la siguiente, ¿cómo leo?
Aquí es con esta. Bien. Continuando un poquito dentro de lo que el doctor Peña decía, esta fue la primera camada de alumnos del doctor Laguna. Doctor Puyú, doctor Piña, Antonio Peña, Victoria Chagoya, Marieta Tuena y Sergio Estrada. Los primeros 5 se quedaron en la UNAM para siempre. Sergio Estrada emigró, ha andado por otros lados, por ahí de pronto ahorita ya no tengo sitio donde ubicarlo, pero sé que está en la academia. Después vinieron otros tiempos dentro del departamento de bioquímica, pero aquí me quiero detener. Cuando yo llegué al departamento de bioquímica en 1964, procedente de San Luis Potosí, con un título en la mano de químico farmacobióloga, el doctor Piña y Marta estaban saliendo en esas fechas hacia Nueva York a una estancia de investigación de un par de años. Cuando regresaron, el doctor Piña empezó a trabajar o siguió continuando con su trabajo que había hecho en Nueva York acerca de la neurospora crasa. Quien estuvo apoyándolo o trabajando con él directamente fue una queridísima amiga, Aurora Brunner. Y cuando ella se fue a Francia a hacer una maestría, el doctor Piña me invitó a trabajar en el laboratorio, en su experimento, en su material con la neurospora crasa y una enzima, la inositol sintetasa. Ahí estuvimos buen tiempo. Él obtuvo su examen doctoral, presentó su examen doctoral con el tema de la neurospora crasa. Fue el primero que se doctoró del Departamento de Bioquímica, porque en aquel entonces al doctor Laguna le interesaba mucho que estudiáramos, que hiciéramos cursos, muchos, unos, otros, que asistiéramos constantemente al salón de clase, que él daba la clase, o que trabajáramos en los seminarios, que trabajábamos mucho, pero no le interesaba que la gente se graduara. En ese entonces no era importante tener el grado, sino el conocimiento. Entonces, el doctor Piña fue el primero del departamento en graduarse en 1969. Ese mismo año salió esta publicación en la que pues, yo me congratulo, hace 50 años, los autores Enrique Piña, Yolanda Saldaña, Aurora Brunner y Victoria Chagoya, de New York Academic of Science, no cualquier cosa. Bien. El doctor Piña empezó a trabajar, cuando el doctor Laguna en 1973 se fue a la dirección de la facultad, se quedó el doctor Piña como jefe de departamento. Después hubo una etapa en la que dejó de serlo, volvió a serlo 2, 3, 5, 7 veces, no sé cuántas veces dejó de ser jefe, fue y dejó de ser jefe de departamento. Pero en 1969, no me acuerdo, la tercera edición fue en 1979, la tercera edición del libro del doctor Laguna, en el que ya el doctor Laguna lo invitó como coautor del libro de bioquímica. Actualmente me parece que ya están en la 8ª edición del libro que ahora se llama Bioquímica de Laguna y Piña, y ya tiene otros coautores trabajando con ello. Cuando el doctor Piña llegó a ser jefe de departamento por ahí de los años 70 y tantos, fue cuando hubo una explosión estudiantil en la universidad. En la Facultad de Medicina teníamos en ese entonces un ingreso aproximado del orden de 1,000 estudiantes y de pronto hubo una avalancha y hubo un ingreso de 5,000 estudiantes. Los grupos se hicieron voluminosos, se inventaron grupos, se contrataron profesores que no tenían la formación que el doctor Laguna nos había dado a nosotros. Hubo baja en la calidad de la enseñanza y en algún momento hubo desprestigio de la universidad. En algún momento aparecieron algunos anuncios en periódico que decía se solicita tal profesión, pero si vienes de la UNAM no toques la puerta. Entonces, preocupados por lo que estaba ocurriendo en la bioquímica, que era nuestro mundo, los que entonces trabajábamos en la sección de enseñanza, que ahora se llama Coordinación de Enseñanza, que éramos Guillermo Álvarez Llera, Magdalena Carrillo y yo, en una plática que tuvimos con el doctor Piña acerca de
cómo mejorar o qué hacer para mejorar un poquito la formación de nuestros profesores. Pues se pensó, después de mucho discutir, se habló de organizar una serie de conferencias en la que pues era un bañito de cada uno de los temas dados por profesores expertos. Los más conocedores de un determinado tema era el que iba a dar la plática. Entonces se pensó primero para nuestros profesores, pero algunos de nosotros dijimos, ¿y por qué no invitamos a los profesores de bioquímica, de ciencias químicas? Y luego alguien más, ¿y por qué no a los de ciencias biológicas? Y bueno, yo no tenía muchos años de haber llegado de San Luis y le dije, ¿y por qué no invitamos a los profesores de bioquímica de San Luis? El doctor Piña se quedó callado unos segunditos y me dijo, sí, con una condición. Si quiere invitar a sus paisanos potosinos, tiene que invitar a todo el país. Fue una bomba. Me quedé callada, no, el doble de segundos, y dije, pues sí acepto. Sin saber cómo se cocinaba eso, porque no había comunicación. Estamos hablando de 1973. No había comunicación, no había mucha difusión, no sabíamos quién existía en el mundo de la ciencia, ni de la academia, ni de nada. Todo el mundo vivía aislado en lo suyo. Me fui a la UDUAL, y en la UDUAL era la única institución que tenía información de dónde había universidades, escuelas, profesores, nombres. Y durante 3 días me quedé con 3 libretas consiguiendo datos, nombres, direcciones, nombres de rectores, de directores de escuelas, de direcciones donde había universidades, etcétera. Y escribimos a estos profesores invitándolos a la reunión que se iba a llamar Taller de Actualización Bioquímica, como un evento único, anhistórico, único. Y fue tan exitosa la reunión que se llevó a cabo en marzo de 1974, que se realizó el Taller de Actualización Bioquímica. Vinieron profesores de muchos lados, fue todo un éxito. 13 universidades del interior del país, representados con varios profesores. De la ciudad, de la Universidad Femenina, del Politécnico, de todas las escuelas del área biológica, asistieron. Se quedaron encantados. Pero ya cuando se iba a terminar la semana, fue una semana en la que hubo 15 sesiones, 15 pláticas, 3 pláticas por día, pero 3 pláticas de 2,5 horas cada una. O sea, era efectivamente un verdadero taller, en donde en el primer tercio les pedimos al profesor que hiciera su exposición. En el segundo tercio, que hiciese corrillos. En aquel entonces estaban de moda los Philips 66 y 66 y un montón de tipo de actividades dinámicas para interactuar. Y en el tercer tercio, conjuntar toda la información que se había discutido en los grupos. Entonces fue todo un éxito. 3 sesiones por día, 15 sesiones en una semana, exitosísimo. Pero ya al final de la semana, los profesores del norte del país, de Monterrey, de Hermosillo, encabezados por Mulmaro Valdés de Torreón, dijeron, pues no nos vamos a ir de aquí, estamos dispuestos a hacer un plantón hasta que nos contesten de que están dispuestos a convocarnos el año que entra. Nosotros nos habíamos llevado 6 meses preparando esa reunión. Gastar otro tiempo igual iba a ser la locura, nos iba a cancelar todo lo demás que estuviéramos haciendo, pero pues no había más, estábamos encajonados y lo aceptamos. Actualmente se acaba de realizar el taller número 47, 46, 47. Ininterrumpidamente se han realizado estos talleres. El doctor Piña nos apoyó decididamente, por supuesto que el doctor Laguna, que estaba en la dirección, fue una mano fuerte que encaminó y que protegió todo esto, pero el doctor Laguna, el doctor Piña siempre estuvo protegiendo y acompañando y avalando todas las innovaciones que pudiéramos tener respecto al taller. Dentro de un proceso evolutivo, como en todo hay evolución,
En el primer año del taller les pedimos a cada uno de los profesores ponentes que nos dieran una referencia bibliográfica de aquello en lo que se estaba fundamentando su plática. Nos la dieron, los pusimos en una hojita de papel cebolla muy bonita, pero ahí quedó. Las 15 referencias no sirvieron yo creo que para nada, para nadie. Al año siguiente les pedimos que nos prestaran nos dieran una copia de un artículo de aquello en lo cual se basaba su trabajo fundamental de investigación. Hicimos unas copias de muy mala calidad, en el mimeógrafo todo chorreado, no, horrible. Pero bueno, era lo que existía en 1975. Al siguiente año les pedimos que nos prestaran el artículo original, aquel que se mandaba a pedir a Inglaterra o a Australia y que tardaba no sé cuántos meses en llegar, que nos lo prestaran para poder hacer lo mismo, y mejoró un poquito la calidad de la presentación, pero un artículo sin inglés. Nuestros profesores del interior, la mayoría no tenía acceso al idioma ni al contenido científico de un artículo, etc. En el cuarto año les pedimos que nos escribieran unas 5 cuartillas acerca de lo que se fundamentaría su plática. Y en el quinto año les pedimos un capítulo para un libro. Y que nos lo tenían que entregar con 6 meses de anticipación para realizar trabajo editorial y poderlo entregar no como memorias, sino como en la mano en el momento en que se inscribiesen a la sesión de semana de trabajo, con la intención de que de las 3 sesiones que iba a haber el lunes, desde el domingo en la noche, que la inauguración se hacía el domingo en la tarde, tuviesen tiempo para leer los 3 capítulos de los temas que se iban a tratar el lunes, y el lunes para el martes, y así sucesivamente. Gracias a Dios se ha podido cumplir con este principio de elaborar el mensaje bioquímico antes de que se realice el taller para poderlo entregar, y el que lo tiene en sus manos ya sabe cómo manejar toda esta información. Entonces, por eso hay este desfasamiento, quinto taller y primer volumen de mensaje bioquímico. El mensaje bioquímico está indizado, está en línea, etcétera. Tiene sus registros que corresponden. Y entonces tuvimos talleres de actualización bioquímica en muy diferentes lugares. Anduvimos por buena parte de la República: Mérida, Torreón, Chihuahua, Zacatecas, Durango. Este fue en Huastepec. Y la puse porque coincide el doctor Piña, el doctor Laguna, el doctor Alcocer, que era uno de nuestros profesores que asistía con regularidad, y estaba también el doctor Bejarano, que nos apoyó mucho para que pudiese ser la reunión en Huastepec durante el taller de actualización bioquímica. Pero bueno, el que recibe algo no está contento con lo que recibe, sino quiere un poquito más, vez con vez, y va ganando terreno. Entonces, en la reunión esa en Huastepec, un grupo de profesores de bioquímica que asistían, platicando, y hicieron propusieron una inquietud que tenían de que era muy poco que nos veíamos nada más una vez al año, que teníamos que tener una comunicación más frecuente, que no era suficiente una vez al año. Y entonces el doctor Piña captó la idea, integró un equipo de profesores, editores, una decena de profesores editores, dentro de los que estaba el doctor Carvajal de Ciencias Biológicas, el doctor Holguín Hueso de Cardiología, del Politécnico, de aquí del departamento, de algunos de los hospitales, etcétera, con la idea de integrar un grupo que trabajara para hacer como editores de lo que se llamó Boletín de Educación Bioquímica, y en marzo de 1974 apareció el primer Boletín de Educación Bioquímica. En 2002 cambió su nombre a Revista de Educación Bioquímica, y en 2009 se está editando el volumen 38. Es una publicación trimestral, no hemos interrumpido bajo ninguna tónica, ha sido exitoso, pero quiero insistir mucho, todo ahí está desde el principio, la mano del doctor Piña.
Hubo momentos difíciles para la revista, no teníamos presupuesto, el correo costaba una millonada porque lo mandábamos a Sudamérica, a España, aquí a la Ciudad de México, al país. Nos costaba mucho dinero el timbre postal de la revista. Todo mundo nos recurríamos a diversas instancias a que nos apoyaran la Coordinación de Investigación Científica, Sistema de Universidad Abierto, Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, etcétera, incluso Rectoría. Y bueno, en algún momento hubo problema con alguna de las autoridades de la facultad porque no se identificaba la paternidad de la revista. Si la revista se editaba en el departamento y en ocasiones le costaba secretarias y otra serie de cosas al departamento, pues tendría que ser del departamento o de la facultad. Y bueno, los editores no estuvimos de acuerdo y entonces el doctor Piña decidió y organizamos y trabajamos todos en la constitución de la Asociación Mexicana de Profesores de Bioquímica. Ahí están las firmas del doctor Carvajal, Alfonso Cárabes, Guillermo Carvajal, Alberto Amabata, Alberto Huberman, Carlos Larralde, Enrique Piña, Yolanda Saldaña, Sergio Sánchez, no sé si alguien más me falta, Jesús Manuel León Cázares, que constituimos la Asociación Mexicana de Profesores de Bioquímica. Pero la Asociación Mexicana de Profesores de Bioquímica no era, se constituyó para darle cobijo a la revista, pero al mismo tiempo no era nada más una asociación para tener una revista, sino tenía otros compromisos y también el doctor Piña con su grupo más próximo, dentro de los que estaba yo, empezamos a trabajar en la organización del Congreso de la Asociación Mexicana de Profesores de Bioquímica. Esta es una reunión en donde coincidió, como ya teníamos una semana de taller de actualización bioquímica, era difícil hacer que los profesores acudiesen 2 veces al año a Ciudad de México a eventos, entonces decidimos que fuese en la misma semana los 2 eventos, el taller y el Congreso de la Asociación de Profesores de Bioquímica. 3 días para taller, 2 para congreso. Esta fue en Morelia. Por aquí está el doctor Alfredo Saavedra, que fue uno de nuestros anfitriones en aquel entonces. Está el doctor Piña al frente y por ahí está el doctor Guzmán, ahí, el doctor Piña y el doctor Guzmán asistiendo. Esas reuniones han sido muy exitosas. Entonces, una obra que perdura. El doctor Piña echó a andar en la parte docente el taller de actualización bioquímica, el mensaje bioquímico, la revista de educación bioquímica, la Asociación Mexicana de Profesores de Bioquímica. Ha sido autor de 7 libros de bioquímica. Entonces, al final de cuentas, es una persona, como lo decía el doctor Fajardo, es una persona que ha sido importante dentro de la bioquímica yo no digo de la Ciudad de México, sino de la bioquímica, porque leo este párrafo, con todo lo arriba mencionado, queda claro el liderazgo que el doctor Enrique Piña Garza tiene y que ha estimulado a que el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM cumpla una función de servicio hacia la comunidad universitaria, no solo de la República Mexicana, sino de los otros países de habla hispana, porque al taller han asistido profesores de otros sitios y el boletín, ahora Revista de Educación Bioquímica, siempre se ha tenido distribución hispanoamericana. Muchas gracias. Escucharemos ahora a la doctora Sara Morales López. Buenas tardes y muchas gracias a mis compañeros que organizaron esto, al doctor Piña. Y creo que vamos por edades. Entonces faltan mis compañeros que son más jóvenes. Y yo también traía algunas ideas para que no se me olvide. Yo no puse fotos porque éramos muchos y como que en ese tiempo uno no toma muchas fotos, ¿no? A mí me permitió el día de hoy decir que yo creo que
el conocer a muchas de las personas que están el día de hoy y sobre todo conocer al doctor Laguna y al doctor Piña marcaron mi vida profesional. Para mí fue conocerlos y estar trabajando un momento que no se me olvida. No se me olvida porque fue muy difícil entrar al curso de instructores de bioquímica. Aunque éramos unas chiquillas consentidas, decía por ahí alguno de los compañeros que éramos las consentidas, una compañera mía, Silvia Jiménez, y yo, de algunos de los doctores. Lo que pasa es que siempre andábamos metidas en todos lados. Costó mucho trabajo y cuando pudimos entrar al curso de instructores, resulta que ya casi estaba terminando. Entonces el doctor Piña nos dijo, pues ustedes se tienen que poner a trabajar más. Alguna ocasión estábamos discutiendo el experimento y mi compañera ya estaba cansada y se puso a jugar con una jeringa y empezó a escribir en el pizarrón con el agua de la jeringa. Y el doctor atrás de nosotros. Hasta que yo creo que lo sentimos, su mirada penetrante, y nos dijo, muy bien, tienen más trabajo. Van a limpiar eso y además van a terminar el experimento no dentro de 3 días, lo van a hacer ya mañana. No sé cuánto tiempo tarden, pero ahí van a estar. Me acuerdo mucho de eso porque yo vivía lejísimos, yo vivía en Naucalpan. Entonces en aquel entonces salía solamente un camión y no iba a poder llegar. Entonces tuve que pernoctar en casa de mi amiga que había hecho aquella cosa. Nos dio la oportunidad el doctor Laguna y el doctor Piña, y digo, hablo mucho de él porque siempre estaba metido en la parte de educación. Y aunque conocíamos a los 3P, no, doctor Peña, al doctor Puyú y al doctor Piña, también había otras personas que nos ayudaban mucho. Pero decidimos todos los de aquella generación hacer un sindicato, el Sindicato Único de Instructores de Bioquímica. El SUIP, porque realmente nos ponían a trabajar mucho, así como dijo el doctor Peña, era desde temprano hasta sábados y domingos, porque nos dieron la oportunidad de empezar a cambiar algunas prácticas con aplicaciones clínicas. Entonces teníamos que probarlas, teníamos que ver si funcionaban o no funcionaban, y entonces era quedarse sábados y domingos. Cuando nos dieron la oportunidad de cambiar el manual, nos dijeron, bueno, pues pero ustedes lo tienen que hacer. Y no había recursos, nos dejó el doctor Laguna y el doctor Piña una máquina de escribir eléctrica que yo creo que ya ni existe, y se les olvidó que estábamos trabajando. Nos encerraron todo el sábado en el edificio A, y pues hasta el domingo que a alguien se le ocurrió pasar por ahí, porque pocos teníamos el teléfono, o sea, no había celulares, estamos hablando de principios de los 70, entonces fue muy difícil, ¿no? Afortunadamente logramos sacar llamadas porque desconectaban el teléfono, algo pasó. Entonces teníamos un compañero muy listo, que fue el único que pudo salir, el doctor Gustavo González Bonilla, y pudo salir a avisar a algunos de los familiares que estábamos encerrados, que no se preocuparan. No sé por qué pensamos que no era preocupante estar encerrados, ¿no? Y nos pasamos todo el fin de semana porque teníamos que entregar el documento para que lo revisara el doctor Piña y el doctor Laguna. Entonces, fue muy interesante y muy gratificante cuando nos dijeron, sí, está bonito, lo podemos hacer. No sé cuánto tiempo duró porque ni siquiera de eso tengo mi manual. El primer manual sí lo guardo todavía, imagínense, en casa. Pero conocer a personajes como ellos a mí me impactó. Nos llevaban a congresos, o sea, siempre nos forzaban a hacer cosas. Y el llevarnos a congresos, yo me acuerdo que yo salí fascinada de un congreso de educación y estaban presentando el aprendizaje basado en problemas. Salí tan emocionada que le dije al doctor Laguna, y yo creo que no se acuerda el doctor Piña porque estaban los dos, les dije, pero si lo pudimos hacer en la facultad. Pues fíjense, somos 6 profesores, porque para ese entonces ya me había ganado el profesorado. No éramos tan malos algunos profesores, porque nos hacían ir también a Clates, al centro
¿no? Latinoamericano de Tecnologías Educativas, a cursos en la tarde. ¿Cómo le hacíamos? No sabíamos, pero íbamos a estudiar, estábamos en el departamento, íbamos a cursos. Y ese día que salí, yo ya sabía mucho de educación, según yo, y le dije, claro que podemos. Y yo me acuerdo las palmadas del doctor Laguna y la cara del doctor Piña. Sí, claro, un día. ¿No? Dije, bueno, yo seguí emocionada. Para los 80s, el doctor Piña nos oyó, al doctor Álvarez Llera y a mí, que podríamos echar a andar una materia optativa con ABP. Todavía seguíamos con grupos muy grandes, pero el departamento empezó a trabajar con el aprendizaje basado en problemas, que ya el doctor Piña por ahí empezó a sembrar muchísima de esta información en otros departamentos. Y el departamento tuvo su primera materia optativa con ABP. Fue una materia de diabetes. Y la trabajábamos el doctor Álvarez Llera y su servidora. Después, Salud Pública dijo, vamos a hacer trabajo con ABP, y entonces nos llamaron a los que sabíamos mucho de ABP, que éramos los de Bioquímica, a apoyar a nuestros compañeros en Salud Pública, porque iban a hacer dentro de su materia unidades de aprendizaje basado en problemas, que iban a ser integrales, porque era una de las cuestiones que se empezaba a trabajar en aquel entonces. Lo mismo pasó en Salud Pública, en Salud Pública, en Farmacología y en Micro y Para. O sea, ya estaba ahí la semilla que nos había puesto el doctor Piña, porque además impulsaba mucho estrategias diferentes. Me regreso un poco. El doctor Laguna nos hizo a varios de los que estábamos en el departamento, yo no sé si el favor o quién sabe, pero nos dijo, ustedes se tienen que ir a la 36 a poner las prácticas integrales. ¿Y cómo le íbamos a hacer si sabíamos de bioquímica? ¿No? O nos creíamos que sabíamos de bioquímica. Pues teníamos que pensar en prácticas que fueran integrales. ¿Y dónde las vamos a hacer? Pues en las unidades de A36. ¿Y dónde están? Pues una estaba en Nezahualcóyotl, otra estaba en Coajimalpa y otra estaba en Agrícola Oriental. Todos obviamente nos peleábamos por la unidad que estaba aquí en Ciudad Universitaria. Pues no, nos hizo que hiciéramos volados y como nos tocara. Sí, éramos pocas mujeres. Entonces decíamos, oye, pero mejor nosotras nos quedamos aquí. Pues no, volados, equidad, desde aquel entonces, equidad de género, ¿no? Entonces fue muy gratificante porque nos dimos cuenta que podíamos hacer otras cosas y nos dimos cuenta que el aprendizaje podría ser diferente. Y pum, ahí se cambió la vida para muchos de nosotros. Darnos cuenta que sí podíamos hacer diferencias en el aprendizaje. Hubo más cosas, pero me voy a dedicar a hablar nada más del aprendizaje basado en problemas. Gracias a eso, muchos de los compañeros docentes que todavía siguen por ahí caminando, como yo, creyeron que el aprendizaje basado en problemas se podía dar. Tuve la fortuna de que de repente el doctor está en la Secretaría General de la facultad y junto con el doctor Amabata nos llama y dice, vamos a cambiar el programa de alta exigencia académica, NUCE, que ya sé que algunos de mis compañeros siempre me criticaban que yo andaba con los non-sen, ¿no? Pero en el NUCE se cambiaron cosas, afortunadamente, por la idea del doctor Piña. Tenemos que meter investigación a estos chicos, tenemos que darles otras formas de actitudes y además vamos a empezar con el aprendizaje basado en problemas. ¿Pero cómo? Pues como se pueda. A ver cómo le hacen, ustedes resumen las cosas y vamos a trabajar con ellos, a lo mejor en un periodo que ya terminen sus clases. Para eso teníamos que resumir los programas académicos, disminuirlos. Y afortunadamente mis compañeros, que yo creo que eso nos han impulsado, estos grandes personajes, los Piña, los Puyú, el doctor Laguna, todos los que mencionaron hace rato, porque si algo tenemos es unidad.
siempre colaborar, siempre estar dispuestos, con quejas, con argumentos, con todo, pero siempre estábamos dispuestos a hacer cosas nuevas. Y varios de mis compañeros de bioquímica que estaban de profesores dijeron, sí le entramos. Vamos a tratar de resumir y vamos a dejar de hacer, ¿no?, algunas cosas para poder tener un espacio y proponer que se echen a andar casos de ABP. Para los 90, para iniciar la década de los 90, en el programa de NUCE, empezamos a trabajar con los profesores, con todos los profesores de todas las asignaturas, y aquello que yo había soñado en los 70 se pudo lograr. Se pudieron hacer con estos grupos un ejercicio con aprendizaje basado en problemas, capacitando a los profesores, haciendo los problemas, y terminamos primero y segundo año haciendo eso. Y la queja después de los alumnos que no llevaban esto era, ¿por qué nosotros no? Afortunadamente la facultad siempre ha tenido esa disposición de ir a la vanguardia con nuevas metodologías, nuevas estrategias, y se hicieron otras cosas, semanas de integración, cosas así, que tuve la fortuna de estar presente y trabajar con ello. Y a partir del nuevo plan de estudios, en el año de 2010, se pudo consolidar el trabajar con aprendizaje basado en problemas, en asignaturas que tenían esas características, y se le sumó además algo que ya también se venía trabajando, que era el aprendizaje en simulación. Entonces, doctor, ahora ya tenemos a toda la facultad, todos los alumnos de esta facultad están llevando algo que usted impulsó y que decididamente empezó a trabajar por ahí, mucho yo digo antes de los 90. Esa necesidad de cambiar la estrategia, de acercar a los alumnos a la clínica, de que se vea más integral los conocimientos, porque esa fue la decisión que me dijo. Tú tienes que manejar que todo se integre y tiene que ir dependiendo de cada año. Si tienes a los chicos de primero, les tienes que enseñar por qué tienen que aprender bioquímica, anatomía y demás. Así es que los problemas tienen que ser así. Y yo creo que eso lo pudimos lograr. Hay en este momento, yo diría, más de 6,000 alumnos que llevan aprendizaje basado en problemas. He tenido la oportunidad de viajar por algunos lugares y yo creo que somos de las pocas escuelas. A lo mejor no lo hacemos como en Harvard o no lo hacemos como en McMaster, porque ahí son otras cosas, pero lo hacemos bastante bien. Los alumnos están aprendiendo y sí se pudo, doctor. Yo quisiera decirles que para terminar, hay una frase que me quedó así como marcada, no sé cuándo me la dijo o cuándo no las dijo. Y dice, me decía alguna vez esto, que la única limitación que tú tengas en la vida sea tu capacidad de trabajo. Y así ha sido, doctor. Muchas gracias. Escucharemos ahora al doctor Rafael Villalobos Molina, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Hola, quiero saludar inicialmente al maestro Piña, homenajeado en esta ocasión, y después al doctor Fajardo, al doctor Peña, doctora Morales, doctora Saldaña, doctor Gasca y doctor Riveros, compañeros en este presidium, en este homenaje. Después a las familias Piña, que están aquí presentes, y después a todos mis compañeros, bueno, no todos los que están son mis compañeros, pero hay muchos que sí son. Y los nombres, el doctor Madrid, aquí está por ejemplo, doctor Uribe está por allá, doctor Centella por allá arriba, y otros, no voy a decir a todos, Alfredo Saavedra por acá. Somos la siguiente generación, es como decía Sara hace unos minutos, el doctor López Casillas. Yo tengo muchas anécdotas relacionadas con el doctor Piña, pero no voy a platicar de ellas, solamente voy a platicar de esa foto y luego algunas otras cosas. Dos cosas de esa foto. No sé quién la tomó, porque no había selfies en ese momento, entonces pues quién sabe quién sería.
Pero la otra cosa que quiero platicar de esa foto es justamente el maestro Piña. Como pueden apreciar ahí, está observando lo que yo estaba viendo o midiendo o alguna cosa, porque tampoco sé qué era. Hace mucho de eso, ¿no? Pero la idea con la foto es hacer notar algo que ya dijeron mis colegas antes, que es el interés que tiene el profesor, en este caso el maestro Piña, de lo que están haciendo sus alumnos. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, más allá de los tiempos que ya comentaba el doctor Peña, la doctora Morales, de cuánto tiempo vamos a estar involucrados como estudiantes dentro del laboratorio, dentro del posgrado, es la interacción con el tutor. Yo creo que eso es algo muy importante. Tengo la fortuna de, a lo largo del tiempo, haber colaborado y seguir colaborando con el doctor Piña. Entonces, las otras cosas que voy a platicar son ya no históricas, porque ya nos hicieron esas reseñas, aunque muy rápidas, mis colegas. Y voy a platicar de algo que estamos haciendo ahorita, Raquel Ginsberg está por allá también, que involucra un trabajo en el que estamos metidos el doctor Piña, su grupo de trabajo y yo. Y qué bueno que hay muchos bioquímicos aquí porque me van a corregir probablemente en lo que diga. Ustedes saben que hay un problema serio en el mundo, México no es la excepción, que se llama síndrome metabólico. Y asociado con eso está el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, con datos que tenemos de hace un tiempo con Raquel, encontramos que el consumo de fructosa por largo tiempo y una concentración relativamente alta hace que el hígado produzca muchos metabolitos relacionados con la vía de utilización de la fructosa. Y casi nadie le hemos prestado atención a una de las dos vías en las que está involucrada la fructosa. Uno de ellos es fructosa no fosfato y fructólisis hasta llegar a acetil-CoA. Pero la otra parte de la vía es la degradación de purinas. Y esa degradación lleva a generar ácido úrico. Y en este experimento que les platico, donde colaboré con Raquel y con el maestro Piña, el consumo continuo de fructosa hace que haya una producción alta a lo largo de los meses de dos intermediarios. Solo medimos dos, probablemente todos los intermediarios estén elevados, adenosina e inosina. El doctor Peña hacía mención de la adenosina al principio, pues parece que no, pero seguimos metidos un poco con la adenosina en este fenómeno llamado síndrome metabólico. De tal suerte que el aumento de estos metabolitos en la sangre sugiere que esa vía, la del ácido úrico, está elevada cuando hay un consumo continuo de fructosa. Entonces, con esos datos y otros de la literatura, muchos otros de la literatura, estamos trabajando una hipótesis, el maestro Piña y yo, relacionada con esta idea de la fructosa. Entonces, la hipótesis es la siguiente, y solamente voy a decir eso y me corregirán mis colegas. El consumo continuo de fructosa, particularmente en individuos sedentarios, va a generar unas respuestas maladaptativas de parte del hígado y del tejido adiposo. Y esas respuestas maladaptativas involucran que hay una desregulación en la actividad de una enzima en particular, pero ya decía yo que toda la vía pudiera estar alterada. La propuesta es que esa enzima es la xantina oxidorreductasa. De tal suerte que cuando hay un exceso de degradación de purinas por el hecho del consumo de fructosa, que como se tiene que fosforilar, la idea es que se va depletando el ATP y entonces eso conduce hacia la vía de degradación. La xantina oxidorreductasa, particularmente la xantina oxidasa o su actividad como xantina oxidasa, va a estar produciendo radicales libres, agua oxigenada y eventualmente radicales libres. De tal suerte que ese aumento en la cantidad de ROS y ácido úrico, porque el producto final es ácido úrico en humanos,
estaría involucrado en el aumento de diferentes características que están relacionadas con el síndrome metabólico. Una de ellas es aumento en la presión arterial, por ejemplo, ¿sí? Se sabe en el caso del síndrome metabólico que algunas de las alteraciones que no son parte del síndrome están presentes siempre que hay síndrome metabólico, y una de esas es la hiperuricemia. Entonces, hemos evaluado en individuos cómo están de ácido úrico y cómo están con relación a síndrome metabólico, y hemos encontrado esa asociación. También está descrita en otros trabajos. Entonces, otro de los factores asociados que no son parte del síndrome, pero que siempre ocurren en las mujeres particularmente, es el ovario de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, una chica que tiene síndrome metabólico es altamente probable que tenga este síndrome, de tal suerte que hay diferentes cosas que están asociadas con el síndrome. Y creemos, en el caso de la xantina oxidorreductasa, que es una de las enzimas importantes o más importantes de toda la vía, que pareciera que es la que está generando estas alteraciones como ROS, como ácido úrico, y que eso como consecuencia traiga la presencia de las otras alteraciones. Es importante destacar que no sabemos con precisión cuál de los diferentes factores de los que se habla del síndrome metabólico aparece primero. No sabemos cuál es. Y a lo mejor una de las posibles respuestas sea una actividad aumentada de la xantina oxidorreductasa por este consumo continuo de fructosa. Por si no saben, consumimos fructosa en muchas cosas, muchos alimentos, y se le ha achacado pues a este azúcar la aparición del síndrome. Entonces, un poquito para irnos hacia el presente con lo que estamos trabajando, pues son estos datos así un tanto someros que les platico, pero es un poco la idea de hacerles notar que el maestro Piña sigue activo en la parte de investigación. Ya nos platicaron toda la parte docente, de la que en alguna medida yo formo parte, porque estuve en esos cursos de instructores hace muchos años, y creo que la idea del homenaje es hacer notar estas dos visiones que hizo también notar el doctor Peña al principio, de que los profesores tenemos que hacer algo de docencia o mucho de docencia, dependiendo del interés de cada quien, pero también tenemos que hacer investigación, porque la investigación soporta en muchas partes a la docencia. Entonces, quiero hacer notar con ello que mi colaboración con el doctor Piña a lo largo del tiempo pues ha sido fructífera, no solo en las publicaciones que he tenido chance de tener con él, sino en el aprendizaje de cómo enfrentar algunas de las problemas que hay en las relaciones entre profesores y alumnos o entre alumnos. Hago notar ya por último que están aquí presentes muchos de mis compañeros que son mis amigos, también hizo notar el doctor Peña. También veo a Adolfo, no me había dado cuenta que está Adolfo García Sáenz allí. Él fue mi maestro en maestría y doctorado. Y creo que estas relaciones se deben de no solo de favorecer, sino reforzar a lo largo del tiempo. Y una de las formas de reforzar es estas interacciones que podemos tener, a veces en este tipo de eventos, pero en general a lo largo de la posibilidad de interactuar, ya sea en la parte docente o ya sea en la parte de investigación, o en ambas cuando tenemos la oportunidad de hacerlo así. Entonces, maestro Piña, muchas gracias por permitirme colaborar con usted a lo largo del tiempo. Gracias. Vamos a escuchar a continuación al doctor Héctor Riveros Rosas, profesor del Departamento de Bioquímica. Gracias a todos por asistir. Yo voy a hablar de los alumnos graduados, que
Veo que son muchos, no los voy a mencionar a todos. Y antes quisiera yo resaltar dos aspectos de lo que sería el doctor Piña también como estudiante graduado. Él ingresó a la licenciatura en medicina en 1955, entró al curso con el doctor Laguna e inmediatamente lo reclutó. A las 2 o 3 semanas ya era su ayudante y poquito después era ya instructor de bioquímica. Quiero enfatizar también que para 1957, en el segundo año de la carrera de la licenciatura, ya tenía 2 artículos. Y uno de ellos, de hecho, es con el doctor Laguna, Enrique Piña, Armando Gómez Puyú, Victoria Chagoya. Todos ellos después serían nombrados profesores eméritos de nuestra universidad. Al siguiente año publicó otro artículo más, y para cuando ya se estaba recibiendo ya tenía publicado un ensayo y en total 5 artículos en revistas nacionales, incluyendo su trabajo de tesis de licenciatura. Y quiero hacer notar que él fue el autor único de ese trabajo. Ya estaba trabajando literalmente como un investigador independiente. Ojo, es la licenciatura. Al menos a mí me impactó. En ese mismo año ingresa al doctorado y al siguiente año ya tenía el primer artículo internacional con el doctor Enrique Piña, Alberto Mabata, José Laguna. La verdad no conozco muchos alumnos que antes de graduarse ya tienen en el primer año su artículo publicado. Se fue, como ya mencionaron, después a Nueva York con el doctor Tayton. El doctor Tayton acababa de ganar el premio Nobel y le habían reconocido por la hipótesis de un gen, una enzima. De hecho, al año siguiente se celebró un simposio muy importante sobre aspectos enzimáticos de la regulación metabólica. Estaba el doctor Tayton, estaba el doctor Piña, estaba el doctor Krebs, Pipi Cohen. Fue un congreso muy, muy importante. De hecho, este es el artículo del trabajo de doctorado del doctor Piña, el examen que ya nos mencionaron. Y este sería el título de doctor, el primer doctor del Departamento de Bioquímica. Y con esto, lo que quiero señalar es que realmente fue un estudiante excepcional y formó muchos estudiantes también. 17 estudiantes de licenciatura se han graduado con él, 17 de maestría, 10 estudiantes de doctorado. El primer estudiante graduado, de hecho, fue Guadalupe Cabello Pinchetti en 1967. Todavía no se graduaba de doctor, pero ya estaba dirigiendo tesis. Su primer alumno de doctorado fue la doctora Aurora Brunner, que desafortunadamente falleció, pero ella fue un estudiante muy destacado. En 1978, el doctor Fernando Arias Mendoza se graduó de maestría y posteriormente de doctorado. Él no pudo venir porque está en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. La doctora Cristina Fernández, que nos está acompañando, se graduó de licenciatura con el doctor Piña en 1978 y está trabajando actualmente en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. El doctor Rafael Villalobos hizo la tesis con el doctor Adolfo García Sainz y Enrique Piña Garza. Los dos fueron sus codirectores en 1982. El doctor Alfredo Saavedra, que nos está acompañando también, se graduó de doctorado en 1987 y trabaja actualmente en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana. Yo debo reconocer que tengo el honor de haber sido estudiante de licenciatura del doctor Piña, estudiante de maestría del doctor Piña, estudiante de doctorado del doctor Piña. Entonces, realmente toda mi carrera académica la hice con él. La doctora Raquel Ginsberg se graduó de maestría y de doctorado con el doctor Piña. Roger Gutiérrez Juárez, que nos está acompañando también, se graduó de maestría y después se fue terminando al Albert Einstein College of Medicine y recientemente acaba de regresar y está en la FE Zaragoza. El doctor Vicente Madrid Marina, que también nos acompaña, fue graduado de doctorado en 1993 y está en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y no puedo dejar de mencionar a la doctora Centella de Piña,
que fue su estudiante de maestría y posteriormente doctorado. Tampoco puedo dejar de señalar que la doctora Piña en el 2009 recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. El doctor Antonio Díaz Cruz también se graduó de maestría y de doctorado con el doctor Piña. El maestro Gonzalo Villar se graduó de maestría en 1998 y después se fue a la industria. Es director técnico de un grupo que se encarga de elaborar alimento para diferentes animales. El maestro Miguel Castrejón Sosa se graduó en 1998, es profesor de una universidad privada. La maestra Deyamira Matus Mares, que es actualmente nuestra coordinadora de enseñanza en el Departamento de Bioquímica, se graduó de maestría en el 2005 con el doctor Piña. El maestro Zurid Virgen Díaz se graduó de maestría en el 2006 y actualmente trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General Regional de Morelia. El doctor Daniel Cortés Pérez hizo la maestría con él, en el 2006 se recibió y actualmente está en el Jackson Laboratory en Maine. La doctora Yolanda Saldaña, que nos está acompañando, se graduó también de doctorado en el 2009. El doctor Eduardo Montalvo Javé se graduó en el 2010 y actualmente está en el Hospital General de México y es profesor de cirugía en esta facultad. Y la verdad es que así podría seguir. Y hay muchos más estudiantes que también pasaron por su laboratorio y aunque no se graduaron con él, me parece que también les dejó una huella importante. La doctora Silvia Cordera, el doctor Jaime Mazoliva, el doctor Fernández López Casillas, que nos acompaña aquí, la doctora Sara Morales, el doctor Alejandro Centella de ESA. Todos ellos también fueron estudiantes o estuvieron trabajando con el doctor Enrique Piña. Debo reconocer que como estudiante, el doctor Piña siempre nos mantuvo las puertas abiertas. No importa el trabajo o el cargo que tuviera, lo mismo pudo haber sido jefe de departamento, secretario general de la facultad, director general del posgrado. Siempre que le solicitábamos una cita, ese mismo día nos las daba. A veces hasta las 8 de la noche o un poco más tarde, pero nos recibía ese día. Siempre nos enseñó que uno debe de estar convencido de que su proyecto es lo más importante que uno está realizando y que entonces uno tiene que ser el dueño de ese proyecto y uno debe sentirse como el experto más importante de ese proyecto, inclusive más que el propio tutor. Y una última enseñanza que nos dejó es que el seminario siempre debe ser la actividad más importante del laboratorio. Siempre nos lo repitió una y otra vez. Y ya para concluir, ya que presenté a la familia académica extensa, pues tengo que presentar también la familia completa. Muchas gracias, doctor Piña. Tiene la palabra ahora el doctor Humberto Gasca González. ¿Cómo? ¿Para qué? Porque yo no la puedo. No se vayan para que usted lo haga. Usted lo hace, ¿eh? Muy buenas tardes. Agradezco la participación en esta ceremonia homenaje al doctor Enrique Piña Garza, relacionada con su trayectoria en la Facultad de Medicina. Ingresó como alumno en 1955 a la entonces Escuela Nacional de Medicina, ubicada en el ex Palacio de la Inquisición. En este año, en agosto, nacieron el himno y la marcha de la escuela, interpretadas por la Asociación Coral Universitaria,
y la banda de la Secretaría de la Defensa, así como por los asistentes que sobreinundaban el patio, los corredores y las azoteas. En 1956, después de 102 años de que la escuela permaneciera en el lugar mencionado, ocurrió su cambio a la ciudad universitaria. Y en abril de 1960, la conversión de la escuela en facultad. En 1957, cursando el tercer año, el doctor Piña se acercó al doctor José Laguna, quien lo aceptó en su laboratorio de bioquímica, donde funcionaba como su ayudante. Fue su primer nombramiento docente. Siguió estudiando la carrera, pero cuantas veces podía, se escapaba a bioquímica. Participaba en congresos. Como estudiante presentó trabajo en Monterrey y su servicio social lo realizó en investigación. Y antes de recibirse comenzó el doctorado en bioquímica. Las clases las tomaba en la Torre de Ciencias en el Instituto de Química. El doctor Piña cuenta con posgrados en varias universidades extranjeras, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de tiempo completo en la universidad. Realizó una estancia de 2 años en la Universidad Rockefeller en Nueva York, donde trabajó con el doctor Hale Tatum, uno de los primeros receptores del Premio Nobel de Medicina, y ha realizado otras estancias en Chile, en las universidades de San Diego y de California en Estados Unidos, y en el Hospital Baviera en Alemania. En los inicios del año de 1971, el doctor Enrique Piña Garza fue jefe del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Ha estado como 15 años en distintas épocas. Sustituyó al doctor José Laguna, designado director de la facultad. Posteriormente, también siendo titular de la facultad el doctor Octavio Rivero Serrano. Se hace referencia a otras designaciones en el cargo con los directores Carlos MacGregor, Fernando Cano Valle, Juan Ramón de la Fuente y Alejandro Cravioto. Fue también secretario general de la Facultad de Medicina durante algún tiempo, de la dirección de la facultad de los doctores Juan Ramón de la Fuente y Alejandro Cravioto. Posteriormente, durante la rectoría del doctor Francisco Barnés de Castro, fue director general de estudios de posgrado dentro de la universidad. Más que repetir el amplio currículum vitae del doctor Enrique Piña Garza, se intenta comentar o hacer mención de algunos de los acontecimientos que, por sus características, lo ameritan o que participó como funcionario. Caso del incremento de la población escolar en las escuelas y facultades de medicina, que trajo como consecuencia su multiplicación en la UNAM, Iztacala y Zaragoza se formaron, y plétora en las existentes. Ahí podemos advertir cómo
en el año de 1974 es la máxima cifra de primer ingreso, que llegó a 5.450, de reingreso en 1976 a 19.000, haciendo un total de 22.364 alumnos, desde luego que más el posgrado. Entre otras repercusiones, la posposición de fechas para presentar el examen profesional generaba problemas, por lo que se estableció el examen profesional objetivo. El número de sustentantes generó que llegaran a utilizarse diversos sitios para su aplicación: el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, la Alberca Olímpica Francisco Márquez, el Palacio de los Deportes, Centro Universitario México, Universidad La Salle. Le ha tocado al doctor Enrique Piña Garza vivir sucesos trascendentes en la Facultad de Medicina, en la universidad, caso del movimiento estudiantil de 1968. Luego, 1973, año crítico para la universidad por paro ilegal de actividades. Lo calificó el abogado general de la UNAM, general Jorge Carpizo. El 8 de enero del año mencionado, el doctor Guillermo Soberón Acevedo tomó posesión como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, acto que se programó en el auditorio ahora llamado Raúl Fournier de la Facultad de Medicina, el que fue tomado por trabajadores y activistas universitarios. El doctor Soberón, acompañado por los miembros de la Junta de Gobierno, funcionarios, autoridades, profesores y alumnos, se dirigió al estacionamiento de la propia facultad en su parte suroriente, entre empujones, golpes, piedras y palos. Ahora, cerca se encuentra la torre de investigación de la Facultad de Medicina, que alberga la unidad de tomografía por emisión de positrones. Se dio lectura al acta de la Junta de Gobierno en la que ocurrió la designación y el presidente de la Honorable Junta, doctor Francisco López Cámara, tomó la protesta e impuso las insignias rectorales al doctor Guillermo Soberón. Resonaron los gritos de Goya a la universidad y a Soberón. Otro acontecimiento que se comenta brevemente, relativo a la inauguración de los cursos de la universidad en 1975 por el presidente de la República, licenciado Luis Echeverría, en el auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina. En uso de la palabra, el rector Guillermo Soberón. Desde el inicio del acto, un sector de la concurrencia se manifestó ruidosamente en actitud hostil y lanzaban gritos e insultos. Alguna de las descripciones señalaba que era por hacer ver que no se olvidaban los sucesos de 1968. Afuera del auditorio también había un desorden total. El jefe del Ejecutivo Federal declaró inaugurados los cursos. El auditorio repleto
y afuera mucha gente trataba de entrar empujando, gritando, generando desorden. El licenciado Echeverría y su comitiva caminaron hacia la puerta colocada al fondo del estrado por donde salieron del recinto. El presidente avanzaba tan rápido como podía y una de las piedras que surcaban se impactó en su cabeza. El doctor Piña, autor de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como de libros, y su trabajo ha merecido el apoyo de la Dirección de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Por otra parte, el doctor José Laguna escribió el primer libro de texto de bioquímica en español en 1962. Para la tercera edición, siendo director el doctor Laguna, invitó al jefe del departamento, el doctor Enrique Piña, a realizarla y también hizo la cuarta edición y en la quinta fue el editor principal. Entre otras menciones, publicación en revistas nacionales e internacionales de los resultados producto de las investigaciones. El doctor Piña, editor y fundador del Boletín de Educación Bioquímica y del Boletín de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Ha sido parte del Consejo Directivo de la Revista de la Facultad de Medicina, director y miembro del Comité Editorial de la Revista Omnia de la Dirección General de Posgrado de la UNAM. Menciona el doctor Enrique Piña Garza que durante 2 años acudió al Hospital General, era jefe de un laboratorio y asistía a las sesiones clínicas, daba una opinión orientada a la bioquímica y realizaba trabajos de investigación. Posteriormente lo invitaron nuevamente a este laboratorio, pero quien aceptó fue su esposa, la doctora Marta Centella Mayer, también dedicada a la bioquímica. En 2009, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la UNAM reconoció con el premio Sor Juana Inés de la Cruz a 76 universitarias por la Facultad de Medicina a la doctora Marta Centella Mayer, que en paz descanse. También el doctor Piña ha formado parte de las ternas para la designación de director de la Facultad de Medicina. Sus actividades docentes se han extendido a diversas facultades y escuelas de esta casa de estudios y también de otras instituciones. Es miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales. Se da a conocer que el doctor Enrique Piña Garza fue distinguido con el Premio Universidad Nacional de 1993 en docencia en ciencias naturales. En 1996 le fue impuesta la medalla al mérito universitario por el señor rector en la Casa Club del Académico de la Zapaunam. En realidad ha sido merecedor de innumerables distinciones y reconocimientos y ha asumido grandes responsabilidades. Respecto a la designación como profesor emérito del doctor Enrique Piña Garza, se resume lo ocurrido.
En mayo de 1997, académicos de la Facultad de Medicina someten a consideración del H Consejo Técnico su candidatura a la distinción universitaria de investigador emérito, y en sesión del mes de junio, el presidente de la Comisión del Mérito leyó el dictamen favorable. Se describe que en la sesión del Consejo Técnico de septiembre de 1997, mediante carta enviada, el doctor Piña agradeció el apoyo del H Consejo y adicionalmente solicita a este órgano colegiado ser considerado como candidato a profesor emérito en vez de investigador emérito, en virtud de que su labor más importante y gratificante ha sido la docencia. En la sesión del Consejo Técnico en octubre de 1997 se informó que se consultó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario si era procedente efectuar una propuesta en esos términos, y ante la respuesta favorable se aprobó proponer al doctor Enrique Piña Garza como candidato a profesor emérito ante el H Consejo Universitario. El 12 de agosto de 1998, en la sesión del Consejo Técnico, se informa que el maestro Javier Cortés Rocha, secretario general de la UNAM, comunica que el H Consejo Universitario, en su sesión del 8 de julio, aprobó por unanimidad otorgar al doctor Enrique Piña Garza el nombramiento de profesor emérito de la Facultad de Medicina. En solemne ceremonia, el rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, hizo la entrega correspondiente. Tuvo lugar en la sala Miguel Covarrubias y el doctor Barnés de Castro dijo que constituye una afirmación de la esencia de la universidad, así como una proclama del valor y trascendencia de la vida académica. Se colocó su fotografía en el Salón de los Profesores Eméritos, en el Palacio de la Medicina, donde se observan las que corresponden a quienes han destacado en la rama intelectual y en la entrega generosa a la enseñanza de la medicina dentro de esta facultad y la Universidad Nacional. Finalmente, la Facultad de Medicina, en el mes de mayo del presente año, reconoció y celebró la tarea sustantiva de sus profesores según el número de años. El doctor Germán Fajardo Dolci, director de la facultad, aseguró que los docentes son un ejemplo de vivir para los demás, como lo establece el lema de la facultad, Alice Vivere. Entre los reconocimientos, el doctor Enrique Piña Garza, con 60 años de labor y profesor emérito. Señor maestro y doctor Enrique Piña Garza, la ausencia y recuerdo de su esposa, también galardonada, la presencia de sus hijos y quienes de la Facultad de Medicina estamos presentes, algunos inclusive participantes, y los ausentes pero enterados, expresamos a usted cordial felicitación por su entrega, capacidad y éxitos logrados, lo que constituye un ejemplo y un acontecer trascendente. Muchas felicidades.
Cedemos respetuosamente la palabra a nuestro homenajeado del día de hoy, al doctor Enrique Piña Garza. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Y empiezo haciendo aclaraciones. No me levanté cuando mencionaron mi nombre porque no estoy en el Instituto de Fisiología Celular. Tengo 30 años, los últimos 30, de estar en la Facultad de Medicina. Entonces ahora sí me paro. Yo soy el que mencionaron hace rato. Después, maestro Peña. Bueno, en primer lugar, mi profundo agradecimiento a todos los que participaron en esta reunión de homenaje, en especial a los doctores Héctor Riveros Rosas, Juan Pablo Pardo y al señor director, doctor Germán Fajardo Dolci. Desde luego también a todos mis compañeros de labores que hablaron también de mí, tanto que no me identificaba con el personaje al que se referían. Peña. Quien consiguió la cama, cuando vivíamos tú en la cocina y yo en la única recámara, fueron nuestras dos esposas, María Eugenia y Marta, que un día dijeron, se fueron al centro, consiguieron la cama y se acabó. Nos fuimos de tu casa y muchas gracias. Yo siempre agradecí el que nos hubiera recibido. Muchas gracias otra vez. Yo no me acuerdo de la aventura de Pernil, yo creo que la inventaste. Y en lugar de ver el campamento de Durango, me hubiera encantado que hablaras del campamento de Zipolite cuando llegamos a la playa nudista y no sabíamos que era playa nudista. Y la más chica de mis hijos salió de la casa de campaña y dijo, mamá, todos están encuerados aquí, vámonos. Afortunadamente nos quedamos. El coche Austin del maestro Laguna se llamaba El Zapato. Café oscuro, nunca le dieron grasa, estaba todo dado a la trampa. No voy a decir tantas cosas de todos porque si no me tardo demasiado. Yolanda Aurora se fue ya doctorada, ¿sí? No importa. Ya no soy el autor del libro. Ya las dos últimas ediciones ya no he participado de modo, ya no fui el autor al principio, pero ahora ya lo hacen los profesores del departamento. Me da mucho gusto que ellos hayan aceptado el continuar con la obra, pero ya no participo. Todos los errores son de ellos. Se me había olvidado el sindicato. Y yo tampoco me acuerdo de cuando los dejamos encerrados. Y el ABP me gustó desde el principio porque acostumbra más a pensar a la gente que la información que recibe. Entonces son dos cosas al mismo tiempo. Se recibe información, pero se piensa, se razona, se medita sobre esa información. Eso es lo que me encanta del ABP. Rafael, yo creí que ibas a traer el esquema del que hemos estado trabajando. Ibas a hablar de ciencia, bueno, el esquema, así estábamos colaborando. Ya te di 2 borradores. Bueno. Enseguida, mi agradecimiento a los que intervinieron en mi formación, en mi actitud frente a la vida. Tuve una familia sensacional. Soy el mayor de 10 hermanos. Mi padre, abogado de la UNAM, trabajó más de 50 años para el mantenimiento de la casa. Mi madre, de misa diaria, mantuvo un amor increíble para todos y cada uno de sus hijos. Su ejemplo cotidiano de los dos es la garantía para que cualquiera de mis hermanos pudiera estar en mi lugar el día de hoy, seguro. Y ya en la facultad, en el área básica,
Laguna y Martínez Cortés en la clínica me marcaron. Vaya mi agradecimiento a ambos, en especial a don José, quien a pesar de su ironía, a veces punzante, no dudo que está en el cielo. Ahora, mi último trabajo en el Journal de Bioquímica Europeo todavía tiene reminiscencias del ácido ribonucleico. Se habla de la adenosina y en noviembre Héctor Riveros va a presentar las últimas cosas que hemos encontrado en una reunión en Querétaro, al cual he sido invitado. Iba yo a ser el que presentara, pero ya me salen muy mal las presentaciones científicas, entonces le pedí a Héctor que lo hiciera y él la aceptó. A ver cómo le va. A ver. A Marta, mi compañera, mi fiel compañera por casi 53 años de casados y 4 de novio, le di el primer beso en este edificio. Marta, quien en más de una ocasión me reclamara que le hacía más caso a su rival, la universidad, que a ella, siempre me apoyó. La oigo decirme, ya vas otra vez, ya vas otra vez. Tras la dirección, ¿no te das cuenta que no te quieren? Ay, güero, no tienes remedio. Me regaló a 4 hijos, que son mi orgullo. Conoció a nuestros 10 nietos y a nuestra única bisnieta. Gracias a mis compañeros de trabajo, la mayoría de las veces me sentí apoyado. Gracias. Si ofendí a algunos, les pido disculpas. Gracias a mis secretarias, en especial a 4 que siempre me cubrieron las espaldas. La señora Pitti, Elisa Mora, Alejandra Palomares y Rosa María Hidalgo. En la universidad es importantísimo tener una fiel secretaria. Importantísimo. Gracias a todos los profesores del departamento. Son muchos los que vienen a mi mente. Mencionaré solo una que me ofreció una honda recta y sui generis amistad. Alicia Sea Bonilla. Me hubiera gustado su presencia aquí el día de hoy. Gracias a mis alumnos. Los miles de posgrado que me contagiaron su alegría, su optimismo, su entusiasmo, que me hicieron sentir útil. Extraño las noches que me desvelé preparando su clase. Gracias a los de posgrado, quienes me soportaron. Con ellos gocé y gozo las mieles y las espinas de la investigación y una especialísima amistad. Menciono a mi fiel paño de lágrimas, Raquel Ginsberg. Quien trabajó conmigo por 45 años y se jubiló y ya no he publicado nada más. Estamos esperando los resultados de un trabajo que enviamos a publicar y ya los editores dijeron que sí, pero el editor en jefe lo tiene detenido. También fue en Europa, en el Journal de Bioquímica de Europa. Gracias a mis compañeros veterinarios en Querétaro, Armando, Ofelia y Laura, me incorporaron a su grupo de investigación y me abrieron su corazón. Con la colaboración de sus alumnos pudimos hacer experimentos con más de 1 millón de pollos de engorda y demostrar que es redituable económicamente lo que aquí encontramos con unos 200 pollos en la granja de la Facultad de Veterinaria.
y la patente no nos la quiso dar el gobierno mexicano, pero ya la sacaron los holandeses, los polacos. Los polacos ya tienen la patente que nosotros tratamos de tramitar hace 15 años. Bueno, así pasa en la investigación y en la vida, y peor cuando se mete uno con el gobierno. Los experimentos con células mesenquimales de cerdo aportan nuevos horizontes para la mejor comprensión de la fisiopatogenia del síndrome metabólico humano. Gracias a la época en que viví, cuando en 1956 llegamos a la entonces lejana ciudad universitaria a estrenar nuestra nueva escuela de medicina, no había un solo coche en todo el estacionamiento de la facultad. Ahora hay que tener permiso especial para poner en tercera fila en meter un coche. Casi todos los días gozábamos de la pupila con la majestad de los volcanes en el horizonte, al final de un valle sin contaminación. Volcanes que en los atardeceres invernales se teñían desde rosa pálido hasta amarillo intenso. Cada día una nueva gala. Una nota a mi casa actual. Residencia Las Gardenias en el pueblito Querétaro, donde desde su transavión, Emilio, con sus 2 antenas de onda corta, Pati y Moni, maneja toda la residencia. Hace más de 6 años me llevó Marta, mi esposa, y bloqueó mi salida inmediata de las mismas gardenias una espinosa discusión. Desde entonces vivo alegre, bien, y disfruto los espléndidos ocasos queretanos con cerca de 60 compañeros. Destacan para mí los de la banda pesada, con quienes desayuno. Delia León, Nusha Optimismo y la crujiente Mónica, José Luis, Manuel y Gabriel. La banda del norte, con Locha, Rosa María, Irma y otras más. La banda del sur, con Lupita, Tere y otras más. La banda del centro, con Yoyo, Roberto y José Luis. Los jardineros de Getsemaní, Raúl y Maripaz, y mucha gente más. Saludos a todos. Gracias a la vida. Termino con 2 breves reflexiones. Una sobre lo que me hubiera gustado ser o hacer y que no logré, y otra sobre lo que creo que debe ser y hacer un maestro, en particular un maestro en nuestra universidad. Me hubiera gustado ser director de la facultad. Qué bueno que ya se fue el doctor Fajardo. Y me hubiera gustado implantar el aprendizaje basado en problemas como única estrategia de investigación. Tal y como lo vivimos, Sara, Adrián y sobre todo Héctor Gutiérrez. Por último, ¿qué le aconsejaría yo a un joven maestro para que sus alumnos aprendan y así alcanzar el soñado éxito, su soñado éxito, el que sus alumnos aprendan? Lo que sigue lo escribí hace casi 40 años y me lo publicaron como un editorial en el Boletín de Educación Bioquímica, el BEP, del cual ya dio nota Yolanda. La idea central es incentivar a sus alumnos. En resumen, si para aprender quienes tienen que hacer un esfuerzo importante, muy importante, son los alumnos, no el maestro, entonces el maestro habrá de dedicar mucho tiempo en cada clase para incentivar, convencer a sus alumnos de invertir tiempo en estudiar. Las evaluaciones, los resultados de los exámenes manifiestan el tiempo que sus alumnos dedicaron a estudiar.
El aprendizaje de los alumnos es el resultado de una actitud eminentemente activa de quien desea aprender. En consecuencia, el profesor, con mayor ahínco del que usa para enseñar su materia, habrá de dedicarse a entusiasmar a sus alumnos para que le estudien, les mostrará los atractivos de la asignatura, les señalará los escollos, los apasionará con las novedades, los convencerá de sus bondades, los persuadirá de su belleza, los motivará para que dediquen muchas horas, en una palabra, los incentivará. Entonces, y solo entonces, sus alumnos le dedicarán muchas horas a su amada asignatura y pronto ocuparán su lugar. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina, en representación del doctor Germán Fajardo Dolci, hace entrega de un reconocimiento al doctor Enrique Piña Garza, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es así como damos por terminada esta ceremonia de homenaje. A todos ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está?